Hablar de Sergio Corona es hablar de uno de los actores más longevos, queridos y respetados de México. Un hombre cuya carrera ha abarcado décadas enteras y que, increíblemente, ha llegado a los 100 años de vida manteniendo intacto el cariño de un público que lo ha acompañado desde que era apenas un joven bailarín, con sueños de grandeza. Pero lo que pocos saben es cómo vive hoy, ya centenario. Un artista que dedicó su existencia entera al escenario, a la televisión y al cine. Este primer capítulo está dedicado a recorrer sus primeros pasos, su trayectoria, sus transformaciones, y cómo todo ello lo llevó al presente. Un hombre mayor que, pese a los achaques de la edad, aún conserva la chispa que lo convirtió en leyenda. Sergio Corona nació el 7 de octubre de 1928 en Pachuca, Hidalgo, aunque muy pronto su familia se trasladó a la Ciudad de México. Creció en una época marcada por las dificultades económicas y sociales, en un México que todavía se estaba reconstruyendo después de las turbulencias de la Revolución. Desde niño mostró una inclinación especial por el arte. Mientras otros niños soñaban con ser médicos o ingenieros, él ya bailaba en las calles, imitaba a artistas y buscaba la manera de hacer reír a quienes lo rodeaban. Su familia, humilde pero unida, lo apoyó en la medida de lo posible. Sabían que tenía un don natural para el espectáculo, una capacidad casi innata para captar la atención. Y ese talento lo llevaría a entrar en contacto, primero, con el mundo del baile clásico y después, con el universo del cine de oro mexicano. Antes de convertirse en actor, Sergio Corona fue un bailarín reconocido. Formó parte del Ballet de Bellas Artes y llegó a compartir escenario con figuras internacionales. Su disciplina era férrea, largas horas de ensayo, sacrificios personales y un compromiso absoluto con el arte de la danza. Sin embargo, la vida le tenía preparado un destino aún mayor. Si bien el baile le dio fama y prestigio, sería la comedia la que lo catapultaría como uno de los rostros más queridos de México. La transición del baile a la actuación no fue sencilla. En aquellos años, muchos pensaban que un bailarín no podía convertirse en actor cómico. Pero Sergio rompió paradigmas. Su sentido del humor, su capacidad de improvisación y su carisma natural le permitieron hacerse un lugar en la radio, el teatro y finalmente la televisión. Participó en obras teatrales donde demostró su versatilidad. No se limitaba al papel de galán o de bailarín. Podía hacer reír con un gesto, con una frase, con una mirada. Poco a poco, su nombre empezó a ser reconocido en todos los rincones del país. En las décadas de los años 50 y 60, Sergio Corona comenzó a aparecer en el cine mexicano, justo en la recta final de la época de oro. Compartió créditos con grandes figuras como Germán Valdés, Tintán, Mario Moreno Cantinflas y Antonio Aguilar, pero el verdadero despegue llegó con la televisión, ese medio que en los años 70 y 80 se convirtió en el centro de entretenimiento de millones de familias mexicanas. Sergio participó en programas de comedia, sketches y telenovelas que lo consolidaron como un artista multifacético. Su presencia en programas icónicos como Chespirito, donde hizo apariciones memorables, y sobre todo como protagonista del entrañable Cero en Conducta, marcó un antes y un después en la comedia televisiva mexicana. Aunque su carrera ya era extensa, Sergio Corona alcanzó una nueva cima de popularidad con el programa Cero en Conducta, en el que interpretaba al severo pero cómico profesor Girafales, de una peculiar escuela. El formato, cargado de humor blanco, sátira escolar y situaciones disparatadas, convirtió a Corona en un rostro infaltable de los hogares mexicanos. Su personaje era recordado por la mezcla perfecta entre autoridad y ternura, logrando que los niños y adultos lo adoraran por igual. Hasta el día de hoy, quienes crecieron en los 90 y principios de los 2000, lo recuerdan con una sonrisa. Esa capacidad de conectar con varias generaciones a lo largo de su carrera es uno de los grandes méritos que explican por qué, a sus 100 años, sigue siendo una figura vigente. Sergio Corona siempre entendió algo fundamental.
El humor no es solo entretenimiento, es también una forma de sobrevivir a las dificultades. A lo largo de su vida enfrentó momentos duros, problemas económicos, la pérdida de amigos cercanos y más adelante los inevitables achaques de la edad. Pero en todos esos episodios supo encontrar una salida a través de la risa. No es casualidad que hoy, centenario, muchos lo describan como un hombre que sigue contando chistes, que sigue viendo la vida con picardía, que sigue manteniendo el brillo en los ojos. Llegar a los 100 años no es común. Muy pocos artistas logran alcanzar un siglo de vida con lucidez y con el respeto intacto de varias generaciones. Sergio Corona lo ha conseguido, y no por casualidad. Su estilo de vida, su disciplina artística y su filosofía de mantener siempre el buen humor fueron determinantes. Hoy, a los 100 años, vive rodeado del cariño de su familia, de sus recordar viejas anécdotas de filmaciones y ensayos. Aunque ya no sube al escenario con la misma frecuencia, aún disfruta cuando la televisión emite repeticiones de sus programas o cuando recibe homenajes. Para México, Sergio Corona no es solo un actor. Es un símbolo generacional. Representa la transición de la época de oro del cine a la televisión moderna. Representa la perseverancia de quien nunca se rindió ante las dificultades. Representa la sencillez de un hombre que, pese a la fama, nunca perdió el contacto con la gente común. Su centenario no es solo un cumpleaños. Es un homenaje a toda una era de la cultura popular mexicana. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Cómo vive hoy Sergio Corona con 100 años a cuestas? La respuesta sorprende. Con serenidad, con humor y con una visión muy clara de lo que significa la vida. Sergio no vive aferrado a la nostalgia. Claro que recuerda con cariño los días de gloria, pero también sabe disfrutar del presente. Un café por la mañana, una charla con amigos, una visita de familiares. Sus días transcurren entre la sencillez y la calma, pero con la satisfacción de haberlo dado todo en el escenario. Y aunque su cuerpo ya no le permite bailar ni actuar como antes, su espíritu sigue siendo joven. Como él mismo ha dicho en entrevistas recientes, el secreto para llegar a los 100 años es no dejar de reír. Hoy, Sergio Corona sigue siendo un referente vivo de la cultura mexicana. Su ejemplo inspira a nuevas generaciones de actores, comediantes y bailarines. Su legado artístico, grabado en cientos de programas, películas y obras teatrales, asegura que su nombre perdurará mucho más allá del tiempo físico, porque la verdad es simple. Sergio Corona es eterno. Y llegar a los 100 años no hace más que reforzar esa inmortalidad que ya le había otorgado el cariño del público. Llegar al siglo de vida no solo es un logro biológico, sino también un espejo en el que se refleja la historia completa de una nación y de varias generaciones. Sergio Corona, a sus 100 años, se ha convertido en algo más que un actor o un bailarín. Es una memoria viviente de México, un testigo silencioso de transformaciones culturales, políticas y sociales que pocos han podido contemplar desde una perspectiva tan larga y privilegiada. Hoy, la vida de Sergio Corona transcurre con una rutina sencilla, casi minimalista, que contrasta con los años de luces, cámaras y escenarios. Se despierta temprano como lo ha hecho toda su vida. La costumbre de levantarse al amanecer viene desde sus tiempos de bailarín. En aquellos años, la disciplina exigía entrenar durante horas, fortalecer el cuerpo y mantener la mente enfocada. Esa costumbre se quedó con él para siempre. Al levantarse, disfruta de un café caliente, preparado de manera tradicional. No necesita lujos. Lo que valora es el aroma que le recuerda a su juventud, cuando solía compartir tazas de café con colegas después de largas jornadas de ensayo. Luego, dedica algunos minutos a la lectura. Prefiere libros de historia, biografías y, en ocasiones, viejas revistas en las que aparece su nombre. Más tarde, recibe visitas. Amigos cercanos, familiares o incluso jóvenes actores que lo consideran un maestro. Las charlas son largas, salpicadas de anécdotas. Recuerda cómo fue compartir camerino con Tin Tan, cómo improvisaba diálogos con Cantinflas,
cómo la televisión mexicana estaba llena de entusiasmo en los años 70. Cada historia es una cápsula del tiempo que mantiene vivos a quienes ya partieron. Por la tarde, suele descansar viendo televisión. Aunque no actúa con la frecuencia de antes, disfruta viendo repeticiones de programas cómicos o noticieros. Y cuando se emite algún capítulo de Cero en Conducta, sonríe con cierta picardía. «Ese señor soy yo», dice en tono de broma, como si aún no pudiera creer que un personaje suyo se haya quedado grabado en la memoria colectiva. A pesar de estar rodeado de cariño, no se puede ocultar que la vejez trae consigo un sentimiento de soledad. Muchos de sus contemporáneos han fallecido. Los escenarios que antes vibraban con su energía, hoy están ocupados por nuevas generaciones. Sergio, con una mezcla de nostalgia y serenidad, acepta esa realidad. Él mismo lo ha confesado. La vida del artista es solitaria, aunque uno siempre esté rodeado de público. Al final, el escenario se apaga y uno regresa a su casa en silencio. Esa frase resume la contradicción de una existencia llena de aplausos y reconocimientos, pero también de momentos de introspección profunda. No obstante, Sergio nunca permitió que la soledad se convirtiera en tristeza. La enfrenta con humor, con ironía y con esa capacidad de ver lo positivo en cada circunstancia. Para él, la risa sigue siendo la mejor compañía. Uno de los pilares más fuertes en su longevidad ha sido su familia. Aunque no siempre ha sido muy abierto con su vida privada, quienes lo conocen aseguran que mantiene una relación estrecha con sobrinos, primos y personas cercanas que lo cuidan como a un verdadero tesoro. En su casa se respira respeto y cariño. Sus familiares no solo lo ven como un abuelo o un tío, sino como un símbolo viviente de esfuerzo y éxito. Escuchar sus historias es casi como asistir a una clase de historia del espectáculo mexicano. Cuando llega su cumpleaños, la celebración siempre es especial. A los 100 años, recibió un homenaje íntimo con familiares, rodeado de flores, música y recuerdos. Lo más emotivo fue ver a niños pequeños acercarse a él, sin haberlo visto en televisión, pero reconociendo que estaban frente a alguien grande. Los homenajes han sido constantes. Televisa, la ANDA, Asociación Nacional de Actores, y otras instituciones culturales han reconocido su trayectoria. Cada tributo es un recordatorio de que el país entero lo considera un patrimonio cultural. En programas de televisión, colegas y presentadores lo han definido como un pionero de la comedia moderna en México. Los nuevos comediantes lo mencionan como ejemplo de disciplina, respeto al público y amor por el arte. Y no es para menos. Pocas personas pueden decir que han trabajado en cine, teatro y televisión durante más de 70 años. En algunos homenajes, Sergio suele mostrarse conmovido. No es un hombre de grandes discursos, pero sí de frases que marcan. He recibido mucho más de lo que he dado. El cariño de la gente me mantiene vivo. Muchos se preguntan, ¿cómo llegó Sergio Corona a los 100 años con lucidez y vitalidad? Él mismo lo resume en 3 palabras: disciplina, humor y sencillez. Disciplina. Desde joven, el ballet le inculcó la importancia de cuidar su cuerpo. Nunca fue de excesos. La alimentación balanceada y la actividad física constante fueron parte de su vida. Humor. La risa siempre lo acompañó. Para él, el humor es un antídoto contra la tristeza y el estrés. Sencillez. Nunca se dejó atrapar por los lujos. Siempre vivió con lo necesario, valorando las cosas simples. Además, ha confesado que el contacto con el público fue un motor vital. Cada aplauso, cada carta de un fan, cada sonrisa de un niño que lo reconocía en la calle, fueron vitaminas emocionales que lo mantuvieron fuerte. Hoy, en la era de las redes sociales, muchos jóvenes apenas empiezan a descubrir quién es Sergio Corona. Videos en YouTube, TikTok y plataformas digitales rescatan sus participaciones en programas de comedia. Algunos clips se han vuelto virales, sorprendiendo a los adolescentes que descubren a ese señor simpático de los 90. El contraste es curioso.
un hombre de 100 años, cuya fama nació en la televisión tradicional, es ahora redescubierto en plataformas digitales. Esto lo convierte en un puente generacional. Los abuelos que lo veían en vivo, hoy, muestran esos mismos videos a sus nietos. A los 100 años, la muerte no es un tabú para Sergio Corona. Habla de ella con serenidad, como quien entiende que la vida es un ciclo natural. No le teme, pero sí reflexiona constantemente sobre lo que deja atrás. En entrevistas, ha dicho que su mayor satisfacción es saber que hizo reír a millones de personas. Si logré que alguien olvidara sus problemas por un rato, ya valió la pena, declaró en una ocasión. Esa visión espiritual, más allá de religiones específicas, es parte de su fortaleza interior. Se siente en paz con su historia, y eso es algo que pocos logran al llegar a una edad tan avanzada. Incluso en su vejez, Sergio Corona mantuvo una actitud de aprendiz. Le gustaba escuchar a los jóvenes, preguntarles cómo veían el mundo, qué aspiraciones tenían. Esa curiosidad constante lo mantuvo fresco mentalmente. Su filosofía era clara. El día que deje de aprender, ese día empezaré a morir. Esa frase refleja una actitud positiva que explica por qué, a los 100 años, sigue mostrando lucidez e interés por lo que lo rodea. Sergio Corona no solo es un artista, es un archivo viviente de la historia mexicana. Sus recuerdos abarcan casi todo el siglo XX y lo que va del XXI. Desde la posguerra, el auge del cine de oro, la llegada de la televisión a blanco y negro, hasta la revolución digital. En su mente conviven anécdotas de políticos, artistas, músicos y escritores. Es capaz de contar cómo era caminar por la Alameda Central en los años 40, cómo se vivía la llegada de las primeras telenovelas, cómo la radio era el centro de la vida familiar. Cada conversación con él es una clase de historia viva. A los 100 años, Sergio Corona vive en la memoria colectiva de México. Su nombre ya no pertenece solo a su familia o a sus seguidores, sino a toda una nación que lo considera parte de su identidad cultural. Los niños de hoy quizás no lo conozcan tanto como sus padres o abuelos, pero gracias a la preservación digital y a los homenajes constantes, su imagen seguirá viva durante décadas. En cada risa que provocó, en cada sketch que protagonizó, en cada aplauso que recibió, dejó una huella que se mantiene intacta. Llegar a los 100 años no solo es un triunfo biológico, es también una conquista emocional y espiritual. En el caso de Sergio Corona, este centenario no se mide únicamente en la cantidad de años vividos, sino en la calidad con la que los transitó, en las huellas que dejó en la memoria colectiva y en la capacidad de seguir inspirando incluso en la etapa más avanzada de la vida. A lo largo de su vida, Sergio Corona aprendió que el tiempo puede ser enemigo o aliado, dependiendo de cómo uno lo viva. Muchos artistas, al envejecer, sienten el peso de la irrelevancia, pero él supo transformar ese tiempo en capital simbólico. Su edad avanzada no lo convirtió en alguien olvidado, sino en alguien más respetado. Cada año adicional se convirtió en una medalla invisible, en un recordatorio de su constancia y resiliencia. Al cumplir 100 años, se convirtió en un monumento viviente, un símbolo de permanencia en una industria donde casi todo es efímero. Para un actor, la vida entera es un escenario, y en el caso de Sergio Corona, su vejez también lo es. Aunque ya no actúe en sets ni teatros, cada aparición pública se convierte en un acontecimiento. Su presencia en entrevistas, homenajes o simples eventos sociales despierta admiración. Es consciente de que cada palabra que dice ahora pesa más, porque puede ser la última. Por eso sus intervenciones están llenas de sabiduría y nostalgia. Habla con calma, como quien ya no tiene prisa, como quien sabe que el aplauso final puede llegar en cualquier momento, pero que lo recibirá con gratitud. En muchas ocasiones, Sergio Corona ha compartido su visión sobre la vejez. No la ve como una tragedia, sino como una etapa inevitable que debe vivirse con dignidad. Ha dicho que el secreto está en aceptar los cambios, la pérdida de fuerza,
la lentitud al caminar, la memoria que a veces falla. Sin embargo, esa aceptación no significa resignación. Más bien, significa entender que la vida tiene etapas y que todas merecen ser vividas plenamente. A los 100 años, encuentra placer en cosas simples, una conversación tranquila, un paseo corto, una tarde de música. Su mayor enseñanza es que envejecer no es perder valor, sino ganar perspectiva. En su cumpleaños número 100, Sergio Corona recibió homenajes que trascendieron lo personal. Fueron celebraciones nacionales. Televisoras, periódicos y plataformas digitales destacaron su trayectoria. Los mensajes de fans se multiplicaron en redes sociales, recordando escenas, chistes y momentos que marcaron sus vidas. Lo más conmovedor es que esos mensajes no venían solo de adultos mayores. Jóvenes y adolescentes también lo mencionaban, demostrando que su legado traspasó generaciones. Gracias a Internet, su figura sigue presente y lo seguirá estando por mucho tiempo más. A sus 100 años, Sergio Corona carga también con la ausencia de amigos y colegas que marcaron su camino. Muchos de los grandes actores y comediantes con los que compartió ya no están. Chespirito, Cantinflas, Tintán, entre otros. Sin embargo, lejos de entristecerse, suele recordarlos con humor. Cuenta anécdotas divertidas, bromas internas, momentos de camaradería. Para él, recordar es mantener vivos a los que ya partieron. Y en cada homenaje que recibe, también se honran a aquellos compañeros que hicieron grande la comedia mexicana. La llegada de las redes sociales permitió que un nuevo público lo descubriera. Clips de sus programas se difunden en TikTok, YouTube y Facebook, logrando millones de vistas. Jóvenes que nunca lo vieron en vivo ahora comparten sus frases y gestos, generando un fenómeno inesperado. Sergio Corona se volvió viral incluso siendo centenario. Esto lo hace único, un artista que trascendió del escenario al Internet, de la televisión en blanco y negro a la era digital, sin necesidad de adaptarse directamente, porque fue el público quien lo llevó de generación en generación. Más allá de los aplausos, lo que define a Sergio Corona es su calidad humana. Siempre fue descrito como un hombre sencillo, amable, cercano a su gente. Nunca se dejó atrapar por la soberbia del éxito. Quienes lo conocieron aseguran que lo más valioso de él no fueron sus papeles, sino la forma en que trataba a las personas. Nunca negó una foto. Nunca rechazó un saludo. Nunca perdió la humildad. Ese es un legado que ningún premio puede igualar. En un mundo que a menudo ve la vejez como un límite, Sergio Corona se ha convertido en un ejemplo inspirador. Su longevidad demuestra que la vida puede disfrutarse en cada etapa, que la risa es medicina y que la pasión por el arte es un motor de juventud eterna. Muchos lo consideran un abuelito nacional, una figura paternal que enseña con su ejemplo que nunca es tarde para seguir aprendiendo, riendo y soñando. El tiempo físico es finito, pero el tiempo del arte es eterno. Sergio Corona lo sabe. Sus programas seguirán transmitiéndose, sus escenas seguirán circulando en plataformas digitales y su nombre seguirá apareciendo en libros de historia del espectáculo. Aun cuando llegue el día de su partida, Sergio no se irá del todo. Quedará inmortalizado en la memoria de millones de personas que lo vieron y lo disfrutaron. Su eternidad ya está asegurada. Hoy, a los 100 años, Sergio Corona se despide lentamente del escenario, pero no de la vida. Su ejemplo seguirá guiando a quienes buscan triunfar con disciplina, humor y sencillez. Su risa seguirá resonando en quienes lo recuerdan. Y aunque el telón algún día baje definitivamente, el aplauso será eterno. Porque un artista como él no muere. Se convierte en parte del alma de un pueblo. La vida de Sergio Corona es la historia de un hombre que nació con un don, lo cultivó con disciplina y lo compartió con generosidad. A sus 100 años, no es solo un actor, sino un símbolo de resistencia, de alegría y de humanidad. Vive con serenidad, rodeado del cariño de su gente, consciente de que ya no necesita demostrar nada.
Lo dio todo y lo sigue dando cada vez que sonríe, cada vez que comparte una anécdota, cada vez que inspira a alguien a no dejar de reír. Queridos lectores, si esta historia los ha conmovido, los invito a compartir sus recuerdos sobre Sergio Corona en los comentarios. ¿Qué programa, qué escena o qué frase marcó su vida? No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y compartir este contenido para que nuevas generaciones descubran la grandeza de este artista. El mejor homenaje que podemos hacerle es mantener vivo su legado en cada rincón del mundo.